Hice una figura articulada de fuego de Ben 10 desde cero, impresa en 3D, con varias manos y cabezas intercambiables, muchos accesorios y distintas bases para la figura, dividido en 3 packs. Y en este video sabrán por qué me tardé más de 2 meses para hacer esta figura. Pero antes, vamos a pasar por 7 capítulos. Un breve resumen de los precios, el armado de la figura, los accesorios de cada pack, las bases de los packs, sistema de precios, origen de la figura y otros proyectos. Empezando por un breve resumen de los precios. Son 3 packs. Essential Edition. Incluye la figura, 10 manos intercambiables, una base básica y un instructivo. Su precio es de $10.77. Advanced Edition. Incluye todo el pack 1, 10 cabezas en total, una base diorama y un instructivo. Su precio es de $12.87. Ultimate Edition, el más completo, incluye todo el pack 2, 10 accesorios, una base articulada y un instructivo. Su precio es de $14.97. También vendo 3 kits, Advanced Kit, Ultimate Kit y Master Kit. El precio del Advanced y Ultimate Kit es de $2.80 y el del Master Kit de $4.90. Esto lo voy a explicar más a fondo más adelante del video. Todo esto lo vendo principalmente en Colts 3D, también en Sega Trader y Creality Cloud. Después vendo en otros lugares, que lo pueden ver en la descripción de mis videos. Ahí pongo mis redes sociales y tiendas online. En la descripción de este video y comentario fijado, voy a poner los links directos de los 3 packs. De igual forma, como dije, pueden comprarlo por donde gusten. Recuerden que lo que vendo por ahora son los archivos STL. Ahora pasamos al armado de la figura. Yo la imprimí en mi Bambu Lab A1. Simplemente sigan los parámetros de impresión que están en el instructivo y descripción del modelo. Arrastran el STL al laminador, configuran los valores y mandar a imprimir. Esto puede cambiar un poco dependiendo del laminador que usen, el tipo de impresora, etc. Esta figura está impresa en PETG. También puede imprimirse en PLA, aunque recomiendo más PETG. Una vez impresa, le sacamos todos los soportes. Dependiendo el pack que compren, esto les va a llevar un rato. Una vez que terminamos, vamos a lijar toda la figura. Con una lija de grano fino, esto también les va a llevar un buen rato. Esto sirve para dar un mejor aspecto y al pintar la figura, la pintura se adhiera mejor. Y para la parte de los encastres y ball joints, sirve para lograr un ajuste correcto. Otra cosa que vamos a hacer es quitar algunas rebabas de algunas piezas. Por ejemplo, en los ball joints, que con ayuda de un cúter basta. Algunos huecos, que vamos a necesitar algún destornillador como este, lija o lo que sirva para sacar las rebabas. Ahora, antes de ensamblar la figura, les recomiendo que la pinten pieza por pieza y después le pongan barniz o sellador. Yo usé barniz brillante para proteger la pintura, pero la pinté una vez armada porque estaba haciendo la prueba de impresión. Pero ojo, no pinten la parte de los encastres, o si no la imprimen de una con filamentos de colores y se ahorran esta parte del pintado. Ahora sí, vamos a sumergir las piezas en agua caliente unos segundos para ablandar ligeramente el material. Realizamos el encastre y sumergimos la pieza en agua fría para que recupere su rigidez y no se deforme. Este proceso reduce el riesgo de rotura durante el armado. Una vez dejado esto en claro, empecemos a encastrar. Vamos con el sistema de pelvis, que este no necesita agua caliente, obviamente. Recuerden lijar bien antes de encastrar. Vamos a meter la mitad de este cilindro por este orificio. Después ponemos el primer ball joint, después el segundo. Y con ayuda de un palito vamos acomodando todo. Después agarré una pinza para centrar el cilindro. Los joints tienen que ir en el medio. Si quedaron adelantados con un destornillador plano, lo vamos acomodando mientras sujetamos con la pinza. Y ahora vamos a meter este sistema en la pelvis. Bajamos los joints para que entren por la pelvis y lo encastramos. Si quedó un poco suelto, con ayuda de un palito, en este caso, pincel, empujamos para abajo para que quede mejor ajustado. Y listo, terminamos. También hice otra pelvis normal, por si prefieren esta opción. Vamos con los ball joints. Los ball joints de las manos son más grandes. Como dije, vamos a sacar las rebabas y lijarlo. Ahora en agua caliente, sumergimos el ball joint con hueco. Tratamos de que encajen un poquito sin mucha fuerza y con ayuda de una pinza apretamos hasta que encastre.
Antes de seguir, cada encastre que hagan con ayuda de agua caliente tiene que entrar sin necesidad de hacer demasiada fuerza. Si tienen que forzarlo demasiado, vuelvan a meter la pieza en agua caliente, hasta que encastre suavemente. Ahora vamos con los ball joints de los pies, que no necesitan agua caliente, pero sí sacar bien las rebabas como se muestra en el video. Y obviamente lijar. En este caso hacemos lo mismo, tratamos de que encajen un poquito sin mucha fuerza. De ahí agarramos la pinza y encastramos. Recuerden, si tiene que hacer muchísima fuerza, métanlo en agua caliente. Después las demás piezas, como las esferas, peg, etc. Simplemente vamos a lijarlos como mencioné anteriormente. Sigamos con los pies, que para estos hice 4 tipos de pie. 2 sin articulación de dedos, 1 con y sin encastre, y otros 2 con articulación de dedos, con y sin encastre. Yo imprimí este. Vamos a hacer lo mismo de siempre, lijar y quitar rebabas. Con ayuda de una tijera fui quitando las rebabas de los orificios para que encastren con la base y algunos accesorios, hasta ver que encastre perfectamente. Después encastré los dedos, sin necesidad de agua caliente. Ahora vamos con las mariposas. Estas sí las vamos a mojar en agua caliente. Una vez que encastren, las sumergimos en agua fría y ¡listo! Ya estaría. Seguimos con el torso. Vamos a poner las mariposas en él. Sumergimos el torso en agua caliente. Hacemos el encastre de ambas mariposas. ¡Y listo! Y bueno, para no hacer tan largo el video, aparte de que grabé mal algunas tomas, la idea es simple. Meten las piezas en agua caliente, encastran y de ser necesario, la meten en agua fría para que no se deforme. Y recuerden, esto es un trabajito que lleva su tiempo para que salga todo bien. Nada de forzar nada, así evitamos roturas. Eso sí, recuerden ver el instructivo que ahí está casi todo para que lo armen correctamente. Ahora les voy a dar unos tips, por si quedan algunas articulaciones flojas o tienen algunos problemitas. Si ven que las esferas quedan algo flojas, las vuelven a sacar con agua caliente y con super pegamento le ponen una capa a toda la esfera y vuelven a hacer el proceso de encastre. Normalmente haciendo esto ya queda bien, pero si no es el caso, le agregan un poco de cinta de papel que para que no se salga, la pegan con super pegamento y de nuevo encastran. Si no quieren sacar las esferas, le ponen un poco de super pegamento y mueven la articulación a lo loco para que no quede fijo. Para las partes como los brazos, piernas, rodillas, etc., si también quedan un poco sueltas, hacemos lo mismo. Ponemos un poquito de super pegamento y movemos la articulación para que no quede fija. Ahora, si les pasa lo contrario, que las articulaciones están rígidas, tenemos 2 opciones. Sumergimos la pieza en agua caliente y si tenemos suerte, se aflojan solo. Tendríamos que moverlas para ver si funcionó. Si no, las sacamos y lijamos de nuevo la parte de los encastres y ya estaría. Algo que les recomiendo, una vez que tengas toda la figura armada, es que la parte de la esfera que va en la cabeza la lijen un poquito para que entre sin problema en la cabeza. Y listo, este es el resultado final. Por ahora, porque a mí me falta pintarla. Así que vamos a pintar toda la figura. No grabé todo el proceso de pintado de la figura para no hacer tan largo el video, y por temas de comodidad y flojera. Desarmé algunas partes de la figura para mayor comodidad a la hora de pintar. Y así es como me va quedando, ya falta menos. Después de terminar de pintar, le puse barniz y la volví a armar. Pero aún me falta pintar los accesorios de cada pack, vamos con los del pack 1. El proceso es el mismo, pintar con acrílico, darle una segunda capa de ser necesario, esperar a que seque y darle una capa de barniz al agua. Y listo, vamos con el pack 2. Como mencioné, no grabé todo el proceso para no hacer tan largo el video. Pero como les vengo diciendo, esto es un trabajito que lleva su tiempo para que salga todo bien, así que háganlo con paciencia y dedicación. Ahora vamos con el pack 3, que acá sí grabé un poquito más. Un consejo que le doy es que, para darle un mejor aspecto y no quede así sólido, es que miren técnicas de pintura de wash y dry brush. En este caso, después de pintar, le di un dry brush, que es pasar el pincel en seco. Y así quedó. Después, obvio, le puse barniz y les muestro cómo queda el antes y después, aunque en cámara no se nota mucho. Y ahora sí, una vez todo pintado, les muestro el resultado final. Ahora vamos a comparar la escala con otras figuras, con una Marvel Legends, una McFarlane Toys y un SH Figuarts. Después me puse a hacer un par de poses y a sacarles fotografías, tanto publicitarias como cinematográficas, que, para esto, tenía pensado hacer un video aparte de Toy Photography de fuego, mostrar cómo hice las fotos, algunos tips, etc. Pero eso lo hablamos al final del video.
Y, por último, y lo más importante, les dejo con varias poses que pueden hacer con esta figura con todos los packs. Ahora seguimos con los accesorios de cada pack. Bueno, creo que ya vieron la mayoría durante el video, pero vamos a desglosarlo más. Todos los packs y los kits vienen comprimidos en un archivo zip. Cuando lo extraen, les va a venir todo organizado en carpetas y el instructivo para armar la figura. El Essential Edition, el pack 1, como mencioné, trae la figura, 10 manos intercambiables, una base básica y el instructivo. Como dije, en el instructivo está toda la información que necesitan. Por ejemplo, para este pack, les recomiendo imprimir toda la figura en PETG, y la base pueden imprimirla en PLA. Y sí, el instructivo es interactivo. El Advanced Edition incluye todo el pack 1, o sea la figura, las 10 manos, la base básica, y le sumamos 10 cabezas intercambiables, una base diorama, que no imprimí por falta de tiempo, y un instructivo. Acá lo mismo, toda la figura PETG y las bases las pueden imprimir en PLA, como gusten. Y por último, el Ultimate Edition, el más completo, incluye todo el pack 2, figura, manos, cabezas, etc. Y le sumamos 10 accesorios, una base articulada y un instructivo. Acá les aclaro, bueno, ya saben, figura PETG, las bases básicas PLA si quieren, etc. Los accesorios les recomiendo que los impriman en PLA, pero hay 2 accesorios que tienen que imprimirlos en TPU, o sea filamento flexible, que son estos. Yo los imprimí en PETG, pero medio que se me quebró un poquito una parte de ellos, y como verán, es difícil de poner a la figura por la rigidez. El del antebrazo lo pude poner, pero corro el riesgo de que se rasgue la pintura, y en la pantorrilla, si pusieron el ball joints que se encastra, ya no van a poder sacar el pie, pero si pusieron el que no tiene encastre, sí. Igual, al ser filamento flexible, el accesorio debería entrar sin problema. Después hay una base que sirve para poner 2 bolas de fuego. Esta base la pueden imprimir en PLA. Y por último, la base articulada. Esta sí o sí recomiendo imprimirla en PETG. De igual forma, más adelante en el video voy a mostrar todo sobre esta base. Y bueno, también están los 3 kits, que estos sirven por si, por ejemplo, compraron el pack 1, el Essential Edition, y para no volver a comprar el pack 2 o 3, de nuevo con la figura y eso, compran solamente los complementos de cada pack. El Advanced Kit trae 9 cabezas, la base diorama y un instructivo. Sí, todos traen instructivos. Por las dudas, igual, mencioné que no trae la figura, solo los accesorios aparte. Y sí, son 9 cabezas, porque ya la figura en sí viene con la cabeza neutral. El Ultimate Kit trae los 10 accesorios, la base articulada y el instructivo. Igual en la publicación en la descripción e imágenes van a ver todo lo que trae. Y por último, el Master Kit, que es una fusión de los anteriores kits. Trae las 9 cabezas, la base diorama, los 10 accesorios, la base articulada y el instructivo. Creo que ya se estarán dando cuenta por qué me tardé más de 2 meses. Algo que se me olvidó, y lo noté cuando editaba el video, es esta hombrera de fuego, la cual puede que no encastre con el hombro. Si les ocurre esto, la solución que encontré fue ponerle un poco de plastilina, como se ve en el video, y ya estaría. Pero si no les pasa, perfecto. Y otra cosa, si se me olvidó algo más o tienen dudas, no duden en comentarlo. Seguimos con las bases de los packs. Primero que nada, aclaro, sobre la base del pack 3, la articulada, yo imprimí esta base genérica y vacía. Para hacer las pruebas de impresión, a ustedes no les va a tocar esta misma base, sino esta, donde la caja tiene un diseño inspirado en el personaje, así como se ve en el render. De igual forma, es la misma base, solo que con un mejor diseño. De igual forma, ustedes pueden pintarla o imprimirla con el color que gusten. Esto es un ejemplo visual. Una vez aclarado esto, sigamos. La primera base, la del Essential, es esta base básica, que tiene la forma del Omnitrix. Y como vengo mencionando, primero la lijamos. Después empezamos a pintarla. Y sí, para que quede mejor, pónganle barniz. Y así es como me quedó. Así se ve en la figura. Ahora vamos a compararla con otra base, en este caso, una de McFarlane Toys. Y bueno, la segunda base, la del Advanced, como dije, no la imprimí por falta de tiempo. Y por flojera. Pero es como un accesorio más. Ahora vamos con las bases del Ultimate. Primero está esta base para los accesorios. A mí el cilindro me salió medio mal, por no usar brim para la impresión. Lo que tienen que hacer es pegar el cilindro a la base, con superpegamento. Así les queda fijo. Y bueno, principalmente sirve para estas 2 bolas de fuego. Para hacer esta base, me inspiré en esta otra base, que es la del Ryu SH Figuarts.
Y por último, la base articulada o soporte para figuras de acción, como quieran llamarlo. Primero que nada, les muestro. Me inspiré en esta base que es regenérica en el mundo del coleccionismo, solo que le hice algunos ajustes. Tiene la caja esta, que viene con la tapa, que, en mi caso, encastré de 10. Después trae dos tipos de soporte, que son estos. Y bueno, las pinzas para agarrar la figura. Después trae los cilindros y los ball joints, y para este caso, hice dos tipos. Uno con encastre fijo, y el otro para que puedan desarmarla como gusten. O sea, si imprimen los que tienen encastre tanto en los ball joint como en los cilindros, ya va a quedar fijo. O sea, va a ser difícil desarmarlo. Y el otro, que es sin encastre, es lo mismo. El tema es que acá van a poder desarmarlo las veces que gusten. Y otra cosa, hice tres tipos de cilindros, uno más largo y corto que el otro. Después puse un valor de cuántas veces tienen que imprimirlo, pero ustedes pueden imprimir y armar sus bases como gusten. Ahora sí, vamos a armarla. Lo de siempre, lijen bien y si imprimen la versión con encastre fijo, usen agua caliente, ya se la saben esta. En mi caso imprimí la versión que puedo desarmar y armar como guste. Para los ball joints, es el mismo procedimiento que con los ball joints de los pies. Quitan las rebabas, tratamos de que encajen un poquito, agarramos la pinza y encastramos. Ahora para los orificios de los cilindros y eso, les recomiendo que pasen un destornillador como este, o tijera, enrollan una lija que entre en el hueco, más que nada para sacar las rebabas. Ahora bien, los soportes y las garras, si encajan de una, perfecto. Si no, y quedan flojas, recomiendo, lo que siempre digo, usar superpegamento para darle una capa más dura. Y si aún así sigue floja, le ponen cinta de papel y simplemente encastran fácilmente. Y ya después solamente arman la base a su gusto. Ahora bien, yo me puse a hacer pruebas de soporte y medio que la base no aguanta el peso de las figuras. Pero para solucionar eso, lo que hice es usar superpegamento, que es lo mismo de siempre. Ponen un poco de pegamento entre las uniones y mueven la articulación para que no quede fijo. Y así hasta que quede rígido. Y sí, esto mejoró bastante para sostener la figura. De igual forma aclaro, yo aún sigo siendo novato en esto. Es más adelante del video van a ver todos los problemas que tuve para armar esta figura. Pero a lo que voy es que esta es una primera versión de esta base por el momento. Y ahora vamos a compararla con esta base, que fue con la que me inspiré para hacerla. Empecemos con las cajas. Y acá están con sus tapas. Ahora sigamos con los soportes, que como verán, me inspiré demasiado en esta base. Aunque como notarán, el mío lo hice más grande. Ahora sigamos con el palo articulado o como se llame, que en este caso no me inspiré mucho en el de esta base. Para la parte de los cilindros me inspiré más en esta segunda base. En sí, usé dos bases de referencia para hacer mi versión. Y ahora, sigue. El sistema de precios. Otras de las razones por las que me tardé más de 2 meses. Y bueno, este también ya lo vinieron viendo durante la mayor parte del video. Empecemos. 3 packs, 3 gamas y 3 kits. Los packs son la versión completa, los kits son complementos y las gamas son el nivel de complejidad. Cada figura tiene 3 packs o versiones: Essential Edition, Advanced Edition y Ultimate Edition. Esto ya lo mencioné 1000 veces en el video. La Essential es el pack base. Viene con la figura articulada, 10 manos intercambiables y una base básica. La Advanced incluye todo eso, más 9 cabezas adicionales y una base diorama. En total son 10 cabezas contando la que ya trae la figura. La Ultimate incluye todo lo anterior, más 10 accesorios y una base articulada. Y obviamente todos traen un instructivo. Ahora bien, dentro de cada versión hay 3 precios según la complejidad de la figura: gama baja, gama media y gama alta, que en los títulos de los archivos van a aparecer como L, M y H al final del nombre. O sea, la gama baja es L, low en inglés, media, M de medium y alta, H de high. Los precios son los siguientes: Essential Edition gama baja, $6.77. Gama media, $8.77. Gama alta, $10.77. Advanced Edition gama baja, $8.87. Gama media, $10.87. Gama alta, $12.87. Ultimate Edition gama baja, $10.97. Gama media, $12.97. Gama alta, $14.97. La diferencia de gamas se basa en articulaciones principalmente según la complejidad de la figura, porque si tiene más articulaciones me lleva más trabajo hacerlas. Para que me entiendan, voy a dar un ejemplo. Una figura gama baja sería como una Max Steel o DC Spin Master en temas de articulación. Una figura gama media sería como una Marvel Legends genérica, que tiene articulaciones básicas, o sea, le faltan algunas como de cuello, sistema de pelvis, de pie, etc.
Y una figura gama alta sería como una Mafex, SH Figuarts o Revoltech, o sea, las más articuladas posibles, y hasta pueden tomar en cuenta la Spider-Man Maximum. Y por último los kits, que esto también ya se los expliqué. Son kits sueltos para quienes ya tienen una versión y quieren completarla. El Advanced Kit trae las 9 cabezas y la base diorama a $2.80. El Ultimate Kit trae los 10 accesorios y la base articulada, también a $2.80. Y si quieres los dos juntos, el Master Kit los combina a $4.90. Y bueno, por ahora este es el sistema de precios. Esto puede cambiar, mejorar, agregar más cosas, etc. Nada es fijo, pero por ahora se mantiene así. Y digo esto porque en el video anterior dije que las figuras base siempre iban a valer $8.77, y eso sigue siendo verdad para la gama media. Lo que cambió es que ahora hay 3 gamas de ingeniería. Pero bueno, eso lo voy a explicar en el video del Spider-Man SH Figuarts. Y de nuevo, me olvidé de algo. Primero, los packs y kits tienen colores representativos, que ya vieron en el video. Segundo, este sistema puede adaptarse según el personaje. Por ejemplo, a un T-Rex no le puedo hacer 10 manos intercambiables, o a un personaje sin manos o sin cara. Esto lo compensaría agregando otros elementos para que el precio siga siendo justo, y los packs mantengan su valor. Continuamos con el origen de la figura. Acá se viene todo el lore de la figura, cómo y dónde la creé, los problemas que tuve y de quiénes me inspiré, etc. Como expliqué en mi anterior video del Spider-Man SH Figuarts, esta figura de fuego de Ben 10 me la pidió un amigo hace tiempo. Es más, fue mi primer cliente en hacerme un pedido. Y bueno, después está toda la historia de las figuras que pausé, etc. Pero eso ya lo expliqué en mi anterior video, así que vamos directo al grano. Esta figura de fuego la hice 100% en Blender. Para los que ya me conocen no es sorpresa, pero para los que no, el único programa que uso para hacer las figuras es Blender. Para esta figura me pidieron varios accesorios, cabezas y todo lo que vieron en el video, y para eso decidí crear el sistema de precios que vieron en todo el video. Lo hice lo más estructurado posible, usando matemáticas, lógica y eso, para que tenga sentido. Y me puse a diseñar en Blender, mientras mostraba mi proceso en los posts de YouTube. En Blender me tomé mi tiempo, ya que no solo estaba creando la figura, sino un sistema de ingeniería para reutilizarlo y adaptarlo a otras figuras. Por ejemplo, los ball joints, los encastres, el nuevo sistema de pelvis, las bases de las figuras. O sea, fue como empezar de cero y me tomé mi tiempo para tener todo armado, así puedo reutilizar para otras figuras. Esta figura la empecé el 2 de febrero de 2026 y la terminé al 100% el 25 de abril del 2026. Bueno, igual. La figura la terminé la primera semana de abril, pero aún me faltaba todo el proceso de publicación, guión, edición, miniatura, doblaje, organizar los STL, etc. Después de terminarla de hacer en Blender, que fue a mediados de marzo más o menos, tenía que ponerla a hacer las pruebas de impresión. Y lo iba a hacer en mi Ender 3V2, que gracias a Dios empezó a fallar, porque si no, iba a terminar de hacer la figura en diciembre del 2026. Que bueno, también hice un post en YouTube de estas fallas. Entonces decidí comprarme la Bambulab A1. Y bueno, ahí me tardé en buscarla a un buen precio. La compré. La tuve que armar y más o menos aprender a cómo usarla, porque era algo nuevo para mí. Tuve que cambiar de laminador, por ejemplo. Y bueno, le agarré la mano. Y la diferencia es brutal. Es más, si tenía la Ender, no iba a imprimir todo lo que traía la figura. Iba a imprimir a lo mucho 5 pares de manos, 3 accesorios y así. Pero con esta máquina, solo no imprimí la base del Pack 2. Y bueno, una vez que se terminó de imprimir, tuve varios problemas más con la figura. Y algo que les recomiendo, no usen pistola de calor para ablandar el plástico. Por eso recomiendo el agua caliente, porque esta no deforma mucho la pieza, a menos que tengan buen manejo con la pistola de calor. No sé, yo de mi parte no la recomiendo, y ahora van a saber por qué. Cuando imprimí la base articulada, yo quería poner el ball joints con encastre fijo que queda en la tapa de la base, y para eso usé pistola de calor, y me deformó la tapa. Después se me rompió el ball joints porque quería ver de arreglar la tapa, y bueno, la terminé rompiendo porque sí, y volví a imprimir la tapa. Después tuve algunos problemas fáciles de solucionar, por ejemplo, esto de la capa delgada, o no sé cómo se llama este problema, que bueno, me salió mal el muslo, cosa que lo arreglé al toque, y la volví a imprimir. Después estas manos que también le pasó lo mismo, que bueno, en sí estas son cosas que las puedes arreglar en el momento, pero bueno, es volver a ajustar, imprimir y así. Pero bueno, para las manos, en mi caso, lo arreglé con porcelana, pero tranquilo que a ustedes van a recibir la versión final, yo porque no quería gastar más filamento. Después tuve problemas de tolerancia, las esferas estaban muy flojas, y tuve que volver a rehacer e imprimirlas, y para sacarlas, se me terminaron rompiendo. Eso sí, les recomiendo que, como dije antes, si las esferas les quedan algo flojas, desarmen la figura y hagan el truco del superpegamento. Porque si ponen superpegamento y echan de más, o no mueven bien la pieza, se te queda pegada y vas a tener que romper el joints para sacarlo y volver a imprimir. Por eso esto lo tienen que hacer con paciencia. Otro problema que tuve, que fue antes de comprar la nueva impresora y eso, es que hice el sistema de pelvis separado de la pelvis, y esta no entraba en la pelvis. Por eso la rehice y ya no tiene ese problema. Después, cuando pinté la figura, en vez de esperar a que seque bien la pintura, por apurado, ni bien vi que la pintura estaba algo seca, le pasé el barniz de una, y se me salió la pintura.
Y bueno, doble trabajo. Por eso, si pintan tienen que pintar bien, darle segundas capas de ser necesario, y ser pacientes y esperar a que se seque bien la pintura. Y bueno, esos son algunos de los problemas que tuve. Por eso me demoré mucho en terminar la figura. Pero igual tuve muchísimos problemas más que no salieron todos en cámara. Uno de ellos, ahora que me acuerdo, es la estética o cómo se ve la figura, ya que la primera versión iba a ser esta que la subí a un post, pero se ve muy rara en la entrepierna, así que la rediseñé y bueno, ya saben cómo quedó. Ahora para hacer esta figura me inspiré de otros artistas. Los principales son G98 Studio, The Glowing Ghost, o Tristan Miller, Crafty Gecko, Dinoplastic y Guardabarranco Collections. Del principal que inspiré fue de G98 Studio. Es un artista 3D que vende las figuras físicas de algunos de los personajes de Ben 10, siendo uno de estos, Fuego. Después de Glowing Ghost o Tristan Miller, tengo entendido que hace renders digitales o concept artist 3D. Una de ellas fue una figura de acción Fuego, y bueno, también hizo de otras más. Crafty Gecko inició haciendo figuras custom de los aliens de Ben 10 en YouTube, y hace poco hizo su propia figura de Fuego, que al igual que G98 Studio, también vende la figura física. Dinoplastic es un creador de contenido que hace custom de todo tipo de figuras, y en su canal tiene una serie donde hizo varios aliens de Ben 10, uno de ellos, obvio, Fuego. Y Guardabarranco Collections, que bueno, creo que no hizo aún su versión de Fuego, pero hizo a Fantasmático y sigue trabajando en otros aliens. Él también, tengo entendido que vende sus figuras físicas. En la descripción de este video o comentario fijado, voy a poner los links directos de sus Instagram. Si quieren seguirlos en sus demás redes sociales, simplemente búsquenlos por su nombre en la red social que gusten. La mayoría están en YouTube, Instagram, TikTok y Facebook. Si no en Google, ponen su nombre y les aparece otras redes que tienen aparte o tienda oficial. Si no en su perfil, suelen dejar sus demás redes. Si quieren comprar la figura física como la de G98 Studio o Crafty Gecko, les recomiendo que estén atentos a sus Instagram, porque ahí suelen avisar cuando abren pedidos, publican links de compra o cómo conseguirlas, ya que suelen trabajar con stock limitado o por tandas. También para hacer esta figura, me vi la wiki de Ben 10, que me sirvió mucho para hacer las cabezas, manos y los accesorios de la misma. Y por último, vamos a hablar de los otros proyectos. Ahora que terminé al 100% con Fuego, voy a retomar la Spider-Man SH Figuarts. Y sí, a esta le voy a aplicar el mismo sistema de precios, y ahora que salió la oficial, voy a poner los mismos accesorios que trae esta, y también agregarle otros nuevos. Antes de seguir, algo que les quiero decir. Como vengo mencionando en el video, yo casi siempre, todos los sábados y domingos, aunque no suba videos o shorts a YouTube, estoy muy activo en los posts. Ahí muestro mis avances, subo encuestas para que participen en la creación de la figura, etc. Así que, si quieren estar más atentos y participar un poquito en la creación de la figura, estén atentos a los posts de mi canal. Ahora bien, hasta el momento tengo solo 4 figuras en mi historial. La de Fuego ya está terminada. Tengo que rehacer la del Spider-Man SH Figuarts y agregarle lo del sistema de precios. Y lo mismo voy a hacer con la Marvel Legends de Spider-Man, que también voy a cambiarle los encastres. Y la de Venom Revoltech, que la voy a dejar para el final. Y por cierto, estén atentos a mis Instagram, TikTok y demás redes, que voy a estar subiendo videos, edits, toy photography, etc. de esta figura de Fuego, para que vean que la voy a exprimir al máximo. Ahora, como mencioné antes, voy a hacer un video de Toy Photography de Fuego, pero todavía no lo tengo hecho, así que primero viene el video de la SH Figuarts. Estén atentos. Gracias por ver, adiós.